Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien los acompañará en la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Manufactura, con la temática titulada Sesión 1, Decreto 768 del 2022, Clasificación de Riesgo en Empresas del Sector Manufactura, acorde a la actividad económica y su aplicabilidad en contratistas. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Michael Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, tecnólogo en salud ocupacional, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, auditor interno ISO 45001 y decreto 1072 del 2015. Ingeniero Sanabria, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes del día de hoy. Pues vamos a dar inicio a este seminario web. Nuestra ruta de conocimiento para este año le estamos presentando, son 12 seminarios. Vamos a comenzar con el decreto 768 del 2022, que es la clasificación del riesgo en las empresas. Vamos a trabajar mucho este año lo que es la planeación estratégica, todo lo que tiene que ver con la actualización de políticas y la integración de políticas en la empresa en los diferentes ámbitos, como le aplica al sector manufactura. Vamos a hablar de indicadores de proceso e indicadores de impacto. Como les he comentado en seminarios anteriores, los indicadores de impacto son muy importantes para poder evidenciar ante la gerencia la efectividad que tienen nuestras actividades. Y también vamos a trabajar entrenamiento, selección de personal. Vamos a trabajar temas bastante sensibles, como es, y sobre todo, la priorización de riesgos, desde lo que es el riesgo mecánico y el riesgo eléctrico, su coexistencia, lo que son actividades de apilamiento de materiales, lo que son bodegas, orden y aseo, su integración con residuos ordinarios, y exposición simultánea a riesgo público y seguridad vial, que pues teniendo en cuenta la importancia que tienen estos dos riesgos, pues es importante articularlos para, de acuerdo a su aplicabilidad en sector manufactura, en algunas de las áreas propias del sector manufactura. Con esta descripción muy rápida, pues vamos a comenzar el seminario de hoy con, como es habitual en nuestros seminarios, con una frase de Warren Buffett, inversor y empresario estadounidense, que dice: el riesgo viene de no saber lo que estás haciendo. Y ¿por qué comenzamos el seminario? ¿Por qué comenzamos la comunidad del sector manufactura con este decreto? Porque este decreto nos permite entender cuáles son los criterios para la clasificación del riesgo de nuestras empresas y saber qué implicación tiene esa clasificación del riesgo tanto para nuestra empresa cuando tiene más de un centro de trabajo como para nuestros contratistas. Entonces, es importante darle la aplicabilidad según corresponde. Nuestro objetivo general, comprender los criterios de clasificación del riesgo de las empresas al momento de la afiliación a la ARL, de acuerdo con lo establecido en el decreto 768 del 2022, y cómo se aplica a sus contratistas según la naturaleza de los mismos. Estamos hablando aquí de partes interesadas. El decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019 y la ISO 45001 nos habla de partes interesadas. En esa cadena y en esa responsabilidad solidaria, pues tenemos que saber aplicar este decreto y tener claridad en lo que es la afiliación a riesgos laborales
desde el punto de vista de la clasificación del riesgo y el pago correspondiente. Y lo que es el siniestro, porque finalmente la administradora de riesgos laborales y tal como se concibe el sistema de gestión, el sistema general, perdón, de riesgos laborales, está bajo la teoría de seguros. Entonces, tener esas precisiones nos va a permitir hacer una gestión mucho más juiciosa, precisa y efectiva. En este orden de ideas, los objetivos específicos es analizar la normatividad relacionada con la clasificación del riesgo de las empresas en las administradoras de riesgos laborales, diferenciar los criterios de clasificación del riesgo al momento de la afiliación, de la cobertura que tiene el trabajador al momento del siniestro, aplicar los criterios normativos a la clasificación del riesgo a las empresas con varios centros de trabajo y CEU, ahorita vamos a ver y a desglosar estas siglas, y finalmente aplicar los criterios normativos a clasificación de riesgo a los contratistas de las empresas según el tipo de contratista. Antes de comenzar, como es habitual en nuestros seminarios, vamos a hacer nuestro sondeo. Entonces, Pau, ¿nos ayudas, por favor? Sí, señora, así es. Gracias, Inge. Continuamos con nuestro sondeo. Les recordamos a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. El decreto 768 del 2022 define como criterio de clasificación en riesgos laborales: A, los peligros a los que están expuestos los trabajadores; B, el lugar donde se encuentra ubicada la empresa; C, la actividad económica de la empresa acorde a la clasificación industrial internacional uniforme; D, el número de centros de trabajo de la empresa. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, los peligros a los que están expuestos los trabajadores, 48%. B, el lugar donde se encuentra ubicada la empresa, 0%. C, la actividad económica de la empresa acorde a la clasificación industrial internacional uniforme, 45%. D, el número de centros de trabajo en la empresa, 6%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. La clasificación de riesgos, ARL, de los contratistas persona natural por prestación de servicios es: A, según la clasificación de ocupaciones u oficios más representativos relacionada con el objeto del contrato; B, según la clasificación industrial internacional uniforme de la empresa con quien celebra el contrato; C, según los peligros a los que está expuesto el contratista; D, el que defina la ARL al cual se define de forma voluntaria. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, según la clasificación industrial internacional uniforme relacionada con el objeto del contrato, 13%. Según la clasificación industrial internacional uniforme de la empresa con quien celebra el contrato, 19%. C, según los peligros a los que está expuesto el contratista, 53%. D, el que define la ARL al cual se afilie de normativa de forma voluntaria, 16%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La clasificación de riesgos de los contratistas, personas jurídicas, está definida: A, según riesgo al que está afiliada la empresa contratante; B, según la clasificación industrial internacional uniforme por la actividad económica del contratista; C, según la clasificación internacional uniforme por la actividad económica del contratante; D, la que defina el área de seguridad y salud en el trabajo de la empresa contratante. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. A,
Según el riesgo al que está afiliada la empresa contratante, 21%. Según la clasificación industrial internacional uniforme por la actividad económica del contratista, 33%. Según la clasificación internacional uniforme por la actividad económica del contratante, 21%. De la que define el área de seguridad y salud en el trabajo de la empresa contratante, 26%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso al ingeniero Sanabria. Muchísimas gracias, Paola. Bueno, tenemos harto trabajo que realizar, entonces vamos a hacerlo. Ustedes me disculpan. Cuadro un momentico en mi pantalla. Gracias. Ok. Entonces, vamos a mirar la normatividad asociada. Realmente, este decreto 768 es una actualización de la tabla de clasificación de actividades económicas. La clasificación de actividades económicas, de acuerdo a la clase de riesgo, realmente tiene una trayectoria que nace a partir de 1984. El decreto 1831, en el Ministerio de Trabajo, expide la tabla de clasificación de actividades económicas y es por el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones. Y esa primera tabla está organizada por tareas o por actividades misionales, por así decirlo. Es decir, ¿qué es lo que hace la empresa? En ese orden de ideas, pues en 1985 sale el decreto, en 1995, perdón, sale el decreto 2100, por el cual se adopta la tabla de clasificación de actividades económicas y se dictan otras disposiciones, y es ahí donde se empieza a visualizar la organización de las actividades económicas de acuerdo a, pues, a los códigos que da el Cámara de Comercio cuando las empresas hacen su afiliación y se conforman como persona jurídica. En 1998, sale la resolución 0056 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística y establece la única clasificación de actividades económicas para Colombia, CIU, de la revisión 3 de 1989, adoptando la clasificación industrial internacional uniforme, CIU. Entonces, esto lo que dice es que Colombia adopta esa clasificación industrial internacional uniforme y la adapta para las características del sector productivo y del sector, pues, del sector empresarial en Colombia. Y es a partir de esta resolución que nace, que se actualiza, que se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones, que esto fue por medio del decreto 1607 del 2002. Esta clasificación, esta tabla 3, el decreto 1607 del 2002 establece que se revisará cada 3 años esa tabla de clasificación de actividades económicas, y en el 2012 sale por medio de la resolución 066, también del DANE, la revisión 4. O sea, la resolución 066 adopta la revisión 4 para la clasificación de actividades económicas de acuerdo a la clasificación industrial internacional uniforme. Esto conduce a un estudio que se realiza entre el 2015 y el 2017 para evaluar precisamente las estadísticas de accidentalidad y otros indicadores según actividades económicas para que en el 2022 pues tuviéramos esa actualización, es decir, 20 años, pasaron 20 años desde el 1607 hasta el 768 en cuanto a la actualización de la tabla de clasificación de actividades económicas, pero démonos cuenta que tanto el decreto 1607 como el decreto 768 se fundamentan en la adopción de la clasificación de actividades económicas de acuerdo a la clasificación industrial internacional uniforme, CIU. Esto
pues nos lleva a varios aspectos, a tener y aterrizar algunos aspectos en cuanto a lo que es la clasificación del riesgo de las actividades económicas. Primero, miremos las siglas. Recordemos, CIU es la sigla de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, en la cual se presentan ordenada y jerárquicamente las actividades económicas en el país. Y NSP son no clasificadas en otra parte, que es lo que encontramos precisamente cuando revisamos el anexo de este decreto, que algunas actividades económicas dicen NSP, pero ya lo vamos a distinguir más adelante. ¿Cómo se determina la clase de riesgo? Pues la clase de riesgo se determina precisamente con la Cámara de Comercio, con el documento que expide la Cámara de Comercio para las empresas en su proceso de conformación de acuerdo a su misionalidad, y también este número que asigna la Cámara de Comercio de acuerdo a la actividad misional de la empresa y lo equipara a ese código de la actividad económica principal en el RUT. Entonces vamos a encontrar que ese CIU va a estar tanto en Cámara de Comercio como en RUT. Por eso es que el primer documento que se pide a la empresa para esta clasificación va a ser los dos. Uno o los dos. La Cámara de Comercio y el RUT. Segundo, se ubica el código identificado en la columna denominada Código CIU, revisión 4, para determinar la clasificación de riesgo. Y segundo, se compara con la descripción de la actividad económica final descrita en la cuarta columna de esa tabla. Entonces, vamos a tener tablas, la tabla, les voy a poner un ejemplo. La tabla va a tener para sector manufactura, permítanme un segundo. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, para sector manufactura, ya lo vamos a ver en la tablita, ya también lo voy a desglosar en la tablita. Vamos a tener que el sector manufactura se encuentra entre el 2, el 3 y el 4. Pero vamos a tener la estructura de la tabla. Primer dígito especifica la clase de riesgo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Para el sector manufactura vamos a tener el 2. Dígitos del 2 al 5, es decir, 4 dígitos. Código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Fabricación de otros artículos textiles, y ahí es donde aplica la sigla NSP. NSP incluye manufactura de artículos tejidos y accesorios textiles para sombreros. Fabricación de tules y otros tejidos de mallas anudadas, de encajes y bordados, de empiezas, tiras y motivos decorativos, fabricación de guata utilizada en acolchados y prendas de vestir. Entonces, ahí tenemos cómo es que se estructura el primero, 2. Segundo nos dice el código 1399 y después nos aparece el 01, que es el código de la subactividad económica en igual clase de riesgo. ¿Por qué? Porque el 1399 tiene dos, que es el siguiente, tiene dos categorías. Entonces la primera es artículos textiles, NSP, ¿sí? No clasificada en otra parte. Incluye materiales de artículos tejidos y accesorios textiles para sombreros, mientras que el Código de Subactividad Económica 2 dice fabricación de otros artículos textiles. NSP incluye la fabricación de tejidos de red y el tipo que se utiliza para la confección de visillos de encaje tricotado en máquinas. Démonos cuenta, empieza la actividad económica con la misma descripción, fabricación de otros textiles NSP, de otros artículos textiles NSP, pero ya en la segunda parte de la descripción está ya lo más específico, que es lo que permite relacionar la actividad misional de la empresa en su inscripción a Cámara de Comercio. Es ahí cuando hablamos de una subactividad económica en igual clase de riesgo. Y entonces miremos, ¿cuántas clases de riesgo tenemos? Recordémoslo. Yo sé que esto es algo que todos lo sabemos, pero es importante que lo recordemos.
Tenemos 5 clases de riesgo. Dependiendo de las 5 clases de riesgo, asimismo va a ser la cotización a la administradora de riesgos laborales. La administradora de riesgos laborales es un seguro, es una transferencia del riesgo. La empresa le transfiere el riesgo a la ARL en caso de materializarse, de presentarse un siniestro. ¿Qué es un siniestro? Un siniestro es un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Pongamos ejemplos sencillos. Tenemos el carro. El carro va conduciendo, se estrelló. Aplicamos al seguro. Y el seguro corresponde el accidente, entonces el seguro viene y el accidente corresponde a un siniestro. En nuestro caso, pues se hacen efectivas las coberturas de la póliza. En este caso, pues el siniestro, como les dije, es el evento que sucede en la persona y se aplican las coberturas de lo que son los riesgos laborales. Entonces, en esas 5 clases de riesgo tenemos la primera, que es comercio y administrativo. Son los sectores más representativos, no son los únicos, pero son los más representativos. En el sector 2 tenemos agencias y corredores de seguros, educación, salud, riesgos laborales, o sea, los que nos dedicamos a riesgos laborales estamos en la clase de riesgo 2 y también algunas actividades del sector manufactura. En el sector 3 es donde predomina el sector manufactura y tiene una cotización del 2,436%. En el 4 también sobresale el sector manufactura, pero es que la diferencia entre la clase de riesgo 3 y la clase de riesgo 4 es que en la clase de riesgo 3 sí dice empresas de sector manufactura dedicadas a. Entonces tenemos manufactura es nuestra actividad económica principal y ya la descripción asociada a la misionalidad de la empresa lo vamos a tener en la segunda parte. Mientras que en riesgo 4 vamos a tener actividades del sector manufactura, pero de forma específica. Fabricación de textiles, fabricación de papel, fabricación de artículos de madera, fabricación de artículos metálicos. Entonces es importante que tengamos en cuenta que la manufactura va a estar repartida entre 2, un poquito, entre 3, de forma predominante, textiles, en el 4, y sector 5, que está asociado a construcción, hidrocarburo y algunas actividades de manufactura, pero desde el punto de vista de elaboración de artículos metálicos, de metales. ¿Por qué? Y entonces ahí es donde miramos. ¿Dónde nace esa clasificación o aquí está asociada esa clasificación? Claro, esa clasificación está asociada a los peligros a los que están expuestos los trabajadores. Entre mayor sea el riesgo, pues la cotización va a ser mayor, pero por supuesto. Pero eso no significa que la cobertura vaya a ser diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien, por ejemplo, y voy a partir de ejemplos, en una actividad de educación, docencia, en esa actividad, pongámoslo más fácil, en una pizzería, tenemos una pizzería y entonces en esa pizzería están unas lámparas muy altas y para cambiar las lámparas se está identificado el peligro de trabajo en alturas. Esto no convierte que la clasificación del riesgo para esa empresa sea riesgo 5, porque la clasificación del riesgo está dada por actividad económica y la actividad económica está asociada a la actividad misional. La actividad misional es comercialización de productos alimenticios. No, entonces ahí es importante que tengamos en cuenta eso. Tenemos una pregunta, vamos a mirar la pregunta, dame un segundo, de uno de nuestros asistentes. ¿Hay riesgo 6 para empresas de riesgos especiales? Pregunta Mónica. No, Mónica. La clasificación del riesgo está dada desde el decreto 1295 de 1994 y nos define los riesgos del 1 al 5. Ejemplo, donde pueda contraer cáncer o una enfermedad laboral con gravedad, pues ahí te voy a dar respuesta.
la exposición a agentes comprobadamente cancerígenos está regulada por el decreto 2090 del 2003. Y esa cotización especial es una cotización que está asociada a 7 actividades que se llaman actividades de alto riesgo, pero esto no modifica la clasificación del riesgo que les estoy mencionando. La clasificación es 1, 2, 3, 4 y 5. Claro que en esas empresas donde hay exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas o hay exposición a radiaciones ionizantes, hay que tener adicionalmente unos criterios especiales, como su nombre lo indica, como por ejemplo la cotización por pensión especial de 10 puntos, porque está asociado precisamente a una exposición a una condición que pues va a deteriorar su calidad de vida. Pero eso no significa que haya un riesgo, una clasificación de riesgo adicional o diferente. No, significa que le da una característica especial que se suple por medio de una cotización de pensión especial. Y otra pregunta de Mónica es, trabajo en alturas, ascenso a postería, ¿qué clase de riesgo es? Entonces, mira, y tú misma lo estás diciendo. Estamos hablando de ascenso a postería, pero es que la actividad misional está asociada a cuál es la misión de la empresa, no al peligro que tenga la empresa. Si la empresa tiene una misionalidad asociada a electricidad, que son, esto es riesgo 4 principalmente, todo lo que es mantenimiento eléctrico, entonces la empresa pues va a estar en clase riesgo 4 o en clase riesgo 5, porque el sector eléctrico está tanto en 4 como en 5, no por los peligros que tenga la empresa. Entonces, partamos de ese criterio que es totalmente claro. La clasificación de riesgos de las empresas está dado por las actividades económicas de las empresas. Que, claro, que se tuvo en cuenta y que el Fondo de Riesgos Laborales tuvo en cuenta la estadística de accidentalidad y enfermedad para hacer esa clasificación de actividades económicas por clasificación de riesgos, claro que sí. Pero desde nosotros como usuarios, nosotros no hacemos esa clasificación de riesgos por los peligros que identifiquemos en nuestra matriz de peligros, sino por la actividad económica. Se los pongo fácil. Cuando la empresa se va a afiliar a la ARL no le pide una matriz de peligros. La ARL le pide Cámara de Comercio y RUT. ¿Para qué? Con Cámara de Comercio y RUT identifiquen la actividad, el código CIU, el código de clasificación internacional, y lo confirman en el RUT, y también encuentran la descripción de la actividad misional de la empresa para poderlo ajustar a esa tabla o para poderlo cotejar a la organización y a la estructura que tiene el anexo técnico del decreto 768 del 2022. ¿Clara la respuesta, Mónica? Entonces, bueno. Entonces, esto es lo que es importante que tengamos en cuenta. Adicionalmente a ello, pues tenemos una clasificación del riesgo para empresas que tienen más de un centro de trabajo, pero también tenemos que darle una aplicabilidad a los contratistas personas naturales y a los contratistas personas jurídicas. Entonces, vamos a hablar de lo que son los contratistas, vamos a mirar los criterios para las empresas que tienen más de un centro de trabajo. Esto está descrito en ¿dónde? En el decreto 1530 de 1996, que se encuentra hoy día compilado en el artículo 2.2.4.3.9 del decreto 1072 del 2015. ¿Cuáles son esos criterios? Entonces, primero nos vamos a una definición de qué es un centro de trabajo. Un centro de trabajo es una edificación, área o cielo abierto
o cielo abierto en la que están desempeñando las actividades sus trabajadores. Entonces, tenemos dos preguntas más. Tenemos una de Astrid Roldán y una de Damaris Largo. Entonces dicen, buenas tardes, para una cerrilla de madera, ¿qué clasificación sería? Actividades asociadas a madera está en clasificación de riesgo 4, pero el ejercicio, ahorita vamos a hacer el ejercicio para que lo veamos un poquito más claro. Y hay otra pregunta de Damaris, que Damaris dice, ¿cuál es el riesgo de accesorios en cascos de motociclista? ¿Qué clase de riesgo es? Ahorita hacemos el ejercicio, Astrid y Damaris. Entonces, vámonos a más de un centro de trabajo. Entonces, para más de un centro de trabajo estamos hablando de edificaciones, áreas o cielo abierto. Y vamos a ejemplificarlo. Edificaciones, trabajadores, vamos a irnos al sector manufactura, el corazón del proceso. Estamos hablando de textil. Entonces, el centro de trabajo donde se encuentran las trabajadoras haciendo la confección de las prendas de vestir es un centro de trabajo. Cielo abierto, cuando estamos hablando de cielo abierto, estamos hablando de todo lo que es mercadeo. Entonces puede ser otro centro de trabajo. Están a cielo abierto, es decir, están visitando empresas clientes. Entonces, ahí vamos a tener dos centros de trabajo. Uno que es el lugar, las instalaciones físicas donde ejecutan su tarea los trabajadores, y el otro es también los diferentes lugares a los que van los trabajadores a cumplir con sus funciones laborales. En este orden de ideas, entonces, ¿cuáles son los criterios? Primero, diferenciación de actividades por centro de trabajo. Esta diferenciación de actividades por centro de trabajo también lo podemos encontrar en el RUT y también en Cámara de Comercio, donde vamos a tener un CIU por actividad económica principal y otro por actividades económicas secundarias. Precisamente esta actividad económica principal y estas actividades económicas secundarias me dan lugar a decir que hay una diferenciación de actividades. Mientras en un área o en una instalación están haciendo una actividad, hay otras áreas que están haciendo otras actividades económicas que son totalmente diferentes. Que haya una independencia entre sí. Entonces, pues con el ejemplo que les estoy dando, pues claro, mis trabajadores que están en la calle haciendo su trabajo de mercadeo de esa empresa de sector manufactura van a tener una clase o van a estar en un centro de trabajo diferente a los trabajadores que están en el lugar, en las instalaciones de la empresa, haciendo esa actividad misional que es fabricación de algo. Y cuarto, factores de riesgo por centro de trabajo sean diferentes. Entonces, claro, ahí estamos redondeando la diferenciación. Tenemos diferentes áreas que son independientes, que hay con actividades diferentes entre sí, y esto se refleja en ¿dónde? En nuestra matriz de peligros. En nuestra matriz de peligros tenemos para el área de manufactura, para el área de producción, tenemos unos peligros identificados con una valoración del riesgo, y en otra pestaña, pues vamos a tener al área de mercadeo o al área comercial, donde hacemos la identificación del peligro de esa área. Entonces, démonos cuenta que vamos a tener una empresa con dos centros de trabajo que cumplen los criterios que están establecidos. ¿En dónde? En el decreto 1530 del 96, que hoy está contenido en el 1072 del 2015. Y esto en donde se ve para mercadeo, área comercial, pues va a tener una clasificación de riesgo 2, usualmente comercialización está en riesgo 2, y para lo que es manufactura, la vamos a tener en riesgo 3.
¿Esto cómo aplica para contratistas? Entonces vamos a mirar lo que estaban preguntando tanto Mónica como, perdón, Mónica no, sino, permítanme un segundo. ¿Dónde están las preguntas? Bueno, ahorita vamos a mirar las preguntas y vamos a contestarle tanto a las preguntas que nos han hecho nuestros asistentes. Pero esto, ¿cómo le aplica a los contratistas? Pues tenemos que caracterizar el tipo de contratista. Tenemos varios tipos de contratista, entonces definamos y diferenciamos al proveedor del contratista. El proveedor es aquel que nos provee un bien o un servicio fuera de las instalaciones de la empresa. Pongamos ejemplos. Proveedor, yo tengo un proveedor de, sigamos con el ejemplo, estamos hablando de una empresa de manufactura de textil. Pues la persona que nos vende la tela va a ser un proveedor. Tenemos el mantenimiento de máquinas. Entonces, pues tenemos que llevar la máquina a un lugar fuera de la empresa para que le hagan mantenimiento y nos la devuelvan en la empresa. Ahí hablamos de un proveedor. Pero no, resulta que tengo mis máquinas dentro de la empresa y ahí, ahí le digo a la persona, le digo que por favor me haga el mantenimiento en las instalaciones de mi empresa. Entonces, cuando ya le digo, no, venga, hágame el mantenimiento de las máquinas en las instalaciones de la empresa, ya no estoy teniendo un proveedor, estoy teniendo un contratista. ¿Por qué es un contratista? Porque está expuesto a los peligros donde se encuentra ejecutando su tarea. Entonces, ¿quién está poniendo el peligro? Por decirlo así, el anfitrión o el contratante, que es a donde está yendo la persona a ejecutar las tareas para las cuales fue contratado. Entonces, es importante que diferenciemos proveedor de contratista. Proveedor fuera de las instalaciones, contratistas al interior de las instalaciones. Entonces, vamos a mirar para un aserrío de madera. Entonces, para un aserrío de madera, vamos a encontrar diferentes clasificaciones, pero principalmente vamos a encontrarla en el riesgo 4. Es importante que te vayas al anexo técnico del anexo 4 del decreto 768 del 2022. No lo vas a encontrar por aserrío, sino como aserrado, acepillado e impregnación de madera. Entonces, es importante que lo tengas en cuenta y está en riesgo 4. Para comercialización, usualmente comercialización y accesorios en cascos de motocicleta, todo lo que es comercio, está principalmente en riesgo 2, Damaris. Pero es importante que te vayas con el CIU que encuentras en Cámara de Comercio y en el RUT a buscarlo en el decreto 768. Tenemos otra pregunta de Claudia Victoria Buitrago. Buenas tardes, ingeniero. Si las actividades son de riesgo 1 para comercializar repuestos de maquinaria pesada, pero cuando uno de los ingenieros de las empresas de los clientes se expone a riesgo 5 y en ese mes le cambiamos el riesgo y luego volvemos a dejarlo en riesgo 1, ¿eso está bien? No. Y es precisamente eso lo que les quiero contar y el objetivo de este seminario. La clasificación, lo que pasa es que hay un mal entendimiento, una mala comprensión de la normatividad. Cuando cuando una empresa contrata a otra empresa para una actividad, las dos son independientes porque tienen actividades económicas independientes y su actividad económica está dada por esa actividad misional. Entonces, usualmente esto pasa sobre todo en las empresas de riesgo 5, que solicitan y exigen que el contratista debe estar clasificado en riesgo 5 para entrar a sus instalaciones. Pero desde el punto de vista normativo, no hay ninguna norma que diga
que es que el contratista persona jurídica tenga la misma clase de riesgo que su contratante, diferente a lo que es una ¿qué? Ya te respondo, Ariana. Que es diferente a cuando tenemos a un contratista persona natural por prestación de servicios. Cuando tenemos un contratista, persona natural, por prestación de servicios, esto lo define el decreto 723 del 2013, que hoy está contenido en el decreto 1072 del 2015, en el artículo, ustedes lo pueden encontrar en el artículo 2.2.4.2.2.1 hasta el 24. El contratista persona natural por prestación de servicios adoptará la clasificación del riesgo que tenga su contratante, porque es el contratante el que lo tiene que afiliar a la administradora de riesgos laborales. Por eso es que tiene la misma clasificación del riesgo. Y el decreto 723 del 2013 también aclara que si la clasificación del riesgo de la empresa contratante es 4 o 5, pues la ARL la va a pagar la empresa contratante y no el contratista. Recordemos que los contratistas por prestación de servicios, los contratistas persona natural por prestación de servicios, pagan su seguridad social como trabajadores independientes. La figura es EPS, Fondo de Pensiones, AFP, Administradora de Riesgos Laborales y Caja de Compensación Familiar, que es voluntaria. Y esta figura de ARL, pues tiene que ser afiliado por su contratante, pagada por el trabajador cuando está en riesgo 1, 2 o 3, y o es pagada por el contratante cuando está en riesgo 4 o 5. Eso le aplica a una persona natural, prestación de servicios. Esto no le aplica a una persona jurídica. Cuando una persona jurídica es un proveedor o es un contratista de otra persona jurídica, mantienen su diferenciación desde el punto de vista de la clasificación del riesgo. Espero que sea clara la respuesta. Cuando soy ebanista, pero estoy en una obra, ¿qué riesgo soy para la ARL? Y entonces me voy a esta respuesta. Y entonces sigamos con el tipo de contratistas. Si es una persona natural con afiliación voluntaria, me voy a la tabla de clasificación de oficios más representativos, que es lo que estableció el artículo 2.2.4.2.5.9, y establece que los contratistas, persona natural con afiliación voluntaria, tendrán una clasificación del riesgo de acuerdo con la clasificación de, ya les digo exactamente, eso se llama clasificación de ocupaciones u oficios más representativos. Entonces, ahí buscamos el trabajo de ebanista para mirar a cuál clasificación del riesgo pertenece. Entonces, espero haber sido claro con la explicación. Decreto 768 del 2022, RUT, Cámara de Comercio, hace clasificación del riesgo independiente, eso es para la empresa. Va a tener varias clasificaciones de riesgo si la empresa tiene varios centros de trabajo que cumplen con los criterios establecidos de independencia, del lugar donde ejecuta la labor y de peligros a los que está expuesto. Y ahí ya nos vamos a lo que son contratistas. Contratista persona jurídica, cada uno aparte, de acuerdo a lo que establece el 768 del 2022, prestaciones servicio natural, decreto 723 del 2013, que está hoy contenido también en el 1072 del 2015, y el contratista con afiliación voluntaria, que es lo que establece también otro artículo del decreto 1072 del 2015, que ya no le aplica el CIU, sino le aplica es la tabla de clasificación de ocupaciones o oficios más representativos,
que es lo que establece su afiliación. Espero haber sido claro con todas las respuestas a las preguntas. No sé si hay más comentarios, si no, pues nos vamos a nuevamente nuestra encuesta para revisar pues cómo nos fue con este seminario. Paola, ¿nos ayudas? Sí, señor ingeniero, así es. Entonces damos paso a nuestro sondeo final. Primera pregunta. El decreto 768 del 2022 define como criterio de clasificación en riesgos laborales A. Los peligros a los que están expuestos los trabajadores. B. El lugar donde se encuentra ubicada la empresa. C. La actividad económica de la empresa acorde a la clasificación industrial internacional uniforme. D. El número de centros de trabajo de la empresa. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Los peligros a los que están expuestos los trabajadores, 35%. B. El lugar donde se encuentra ubicada la empresa, 4%. C. La actividad económica de la empresa acorde a la clasificación industrial internacional uniforme, 57%. D. El número de centros de trabajo de la empresa, 4%. Ingeniero Sanabria, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Nos fue bien, pero nos tiene que ir mejor. Recordemos, la clasificación se hace con base en la clasificación de actividades económicas CIO, de acuerdo a lo establece el anexo técnico en la estructura del decreto 768 del 2022. Los peligros, la identificación de peligros y valoración del riesgo es nuestro insumo para el sistema de gestión, pero no para la clasificación del riesgo. Antes de que se me olvide, sin importar la clasificación de riesgo que tenga la empresa, la cobertura va a ser igual. La cobertura en prestaciones asistenciales y la cobertura en prestaciones económicas. ¿Esto qué quiere decir? Que si una empresa, si una persona sufre un accidente de trabajo, que es un siniestro, la ARL le va a dar la cobertura, la misma cobertura que si estuviera en una empresa con clasificación de riesgo tipo 5. No importa no importa la clasificación de riesgo que tenga para la cobertura a la que tiene derecho por el decreto ley 1295 las personas que están afiliadas a riesgos laborales. Entonces esto también es importante dejarlo claro, porque también está el mito que porque una persona está en riesgo tipo, en una empresa que tiene una clasificación de riesgo tipo 2, va a tener una menor cobertura que una persona que está en una empresa con clasificación de riesgo tipo 5. No es cierto. La cobertura en prestaciones económicas y asistenciales es la misma. Muchas gracias, ingeniero, por tu intervención. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La clasificación de riesgos ARL de los contratistas persona natural por prestación de servicios es A. Según la clasificación de ocupaciones u oficios más representativos relacionada con el objeto del contrato. B. Según la clasificación industrial internacional uniforme de la empresa con quien celebra el contrato. C. Según los peligros a los que está expuesto el contratista. D. El que defina la ARL al cual se afilie de forma voluntaria. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. Según la clasificación de ocupaciones u oficios más representativos relacionada con el objeto del contrato, 8%. B. Según la clasificación industrial internacional uniforme de la empresa con quien celebra el contrato, 45%. C. Según los peligros a los que según los peligros a los que esté expuesto el contratista, 29%. D. El que defina la ARL al cual se afilie de forma voluntaria, 18%.
Ingeniero Sanabria, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Nos fue muy bien. Tenemos la respuesta correcta, que es la B, que es según la clasificación internacional uniforme, internacional industrial uniforme de la actividad económica de la empresa contratante. Por eso es que cuando los contratistas van a pagar su planilla pila en cualquier operador, le van a pedir el código de clasificación de riesgo de la empresa. ¿Sí? Cuando uno es contratista personal, cuando uno es contratista prestación de servicios para para el pago de la planilla, entonces le van a pedir ese código que es el que le tiene que entregar la empresa al momento de hacer la afiliación. Ok, ingeniero, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. La clasificación de la clasificación de riesgos de los contratistas, personas jurídicas, está definida. A, según riesgo al que está afiliada la empresa contratante. B, según la clasificación industrial internacional uniforme por la actividad económica del contratista. C, según la clasificación industrial internacional uniforme por la actividad económica del contratante. D, la que defina el área de sistemas de seguridad y salud en el trabajo de la empresa contratante. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, según riesgo al que está afiliada la empresa contratante, 11%. B, según la clasificación industrial internacional uniforme por la actividad económica del contratista, 49%. C, según la clasificación industrial internacional uniforme por la actividad económica del contratante, 28%. D, la que defina el área de seguridad y salud en el trabajo de la empresa contratante, 13%. Ingeniero Sanabria, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Súper bien, realmente, qué bueno, qué bueno. La respuesta correcta es la B, que es según el CIU de el contratista. Persona jurídica se mantiene en su Cámara de Comercio, en su actividad económica y en su código CIU. Esa es la respuesta correcta. Quiero terminar con una pregunta de Nini Joana Lozano, que pregunta: buenas tardes, ingeniero. Una empresa de inyección de partes plásticas, ¿qué nivel de riesgo somos? Búscalo en riesgo 3 y riesgo 4. Nuevamente, Joana, revisa el código CIU. En el código, eso lo encuentras en Cámara de Comercio y en el RUT. Entonces, con ese código CIU, que es un código de 4 dígitos, te vas al anexo técnico, el decreto 768 del 2022, y ahí buscas, pones el buscar, y ahí te vas a encontrar, si encuentras varias clasificaciones del riesgo, es decir, varios dígitos. Recuerda, el primer dígito es el de la clasificación del riesgo. Si encuentras la actividad económica en varias clasificaciones, revisa la descripción a detalle de la actividad económica y lo revisas, lo contrastas, lo comparas, perdón, con la Cámara de Comercio para mirar cuál es la que más se ajusta. Pero yo, sector manufactura y plásticos, por su actividad como tal, usualmente está en 3 o en 4. Muchas gracias, ingeniero Sanabria, por tu retroalimentación, por tu intervención y por compartir con nosotros esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Paola, muchas gracias, y muchas gracias a nuestros participantes del día de hoy, sobre todo por estar acompañándonos en este miércoles de esta semana tan cortica que es Semana Santa. Muchísimas gracias para todos. Así es, ingeniero. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal en Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo.
También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Nos dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente fin de semana. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.